Hombre, yo no voy a presentar mi teléfono. Ajá, ¿y cómo voy a leer? ¿Cómo voy a...? Si aquí tengo todo. No lo puedo presentar aquí, porque aquí es donde tengo las vainas. Ahí está de- Buenos días. Van buscando inicialmente dónde apuntar para realizar los dos ejemplos, los dos ejercicios de práctica que habíamos quedado a hacer la clase pasada. Listo. Vamos a revisar esta entonces. Entonces, la vez pasada les dije que íbamos a realizar dos ejemplitos para que entendieran las ecuaciones al menos de nivel de intensidad, que es importante. Y bueno, realizaremos tal vez también el primero, para que revisen la ecuación de velocidad o no sé, velocidad de una onda en el aire o velocidad de propagación de una onda en el aire. Bien, inicialmente vamos a realizar el ejercicio 2.
Acá tienen la ecuación de nivel de intensidad, ¿correcto? Es decir, ¿cuánto nos da el inciso A? Inciso A, ¿cuánto le da? Profe, a mí me dio menos 5.3010, bueno, no sé qué, por 10 a la 13. No, está mal. Todos recuerdan, yo que les decía este tipo de problemas de nivel de intensidad y de esta ecuación. Yo les decía, solo deben reemplazar un valorcito. ¿Cuál es el valorcito que deben reemplazar? Siempre deben reemplazar la intensidad que le den, la intensidad del sonido. Entonces nos dice, a ver, leerles el problema. ¿Cuáles son los niveles de intensidad, es decir, los beta, de los sonidos con intensidades de 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado y 5 por 10 a la menos 6 watts por metro cuadrado? Bien, entonces, inciso A. Inciso A, ¿qué debemos hacer? Pues ya me están dando la intensidad, es decir, me están dando, está ahí. La reemplazo, aplico calculadora y listo. Bien, pero necesito que revisen eso. ¿Qué valor les tienen que dar? Les tiene que dar 0. A todos les da 0. No, mentira, más fácil. ¿A alguien no le da 0? ¿A alguien no le da 0? A mi profe. Entonces, explico un poquitico por qué les debe dar 0. Les debe dar 0 porque, si ustedes recuerdan, el valor de este I sub 0, ¿cuánto vale? I sub 0. Vale esto mismo. 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. ¿Listo? Es decir, ¿cómo les va a quedar la ecuación? Les va a quedar 10 logaritmo natural de
10 a la menos 12 watts por metro cuadrado sobre 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Como este valor de I de acá es igual a este valor, eso me da 1. ¿Sí? Es como decir 4 dividido entre 4, 5 dividido entre 5. En este caso es 10 a la menos 12 dividido entre 10 a la menos 12. Eso me va a dar 1. Logaritmo natural de 1 es 0 y 0 por 10 es 0. Eso es lo que necesito que verifiquen. Voy a empezar a abrir una calculadora por acá. Para que, aunque no sé si esa calculadora tiene logaritmo, pero vamos a ver. Sí. Y siempre da 0. Logaritmo natural de 1, sí. Logaritmo natural no, el logaritmo de 1. Logaritmo natural es otra cosa. Logaritmo de 1 siempre es 0. Es como si usted me preguntara, profe, ¿el seno de 45 siempre da 0.7? Sí, el seno de 45 siempre da 0.7. O sea, profe, que la fórmula esa. No, no siempre va a dar 0. En este caso da 0 porque el logaritmo da 0. Creo que buscar calculadora. Primero veamos ese inciso A y luego vemos el inciso B. El inciso B no le va a dar 0. Entonces, por acá, Bueno, por acá, por acá. Ahí va a funcionar. Es decir, ¿qué era lo que estaban introduciendo ustedes en su calculadora? Voy a introducirlo todo de una vez. Ustedes están realizando esto. 10 por, voy a poner un paréntesis acá, logaritmo de, voy a poner un paréntesis también, logaritmo de 10 a la menos 12, ¿correcto? Dividido entre 1 por 10 a la menos 12, que es el mismo 10 a la menos 12. Voy a dejarlo también en paréntesis. 10 a la menos 12. Eso era todo lo que ustedes están introduciendo en su calculadora. ¿Listo? Y como les digo, eso me debe dar 0. Y me da 0. ¿Por qué me da 0? Porque, como les digo, 10 a la menos 12 dividido entre 10 a la menos 12, y si lo demuestro, me tiene que dar 1. 10 a la menos 12 dividido, vamos a ver si no comete error esto, 10 a la menos 12. Eso me da 1. Y logaritmo de 1 es 0. Y pues 0 por 10 es 0. Por eso les digo, le debe dar 0. Bien. Entonces, ¿todo claro? En ese inciso A, todo claro porque da 0, ¿cierto? sí, Simplemente es señor. reemplazar. Este valor lo reemplazamos en nuestra intensidad. Inciso B, nos dan otro valor diferente. Este valor lo reemplazamos en la intensidad. ¿Cuánto les debe dar? A ver, a mí por acá me dio 67 decibeles. ¿Cuál es el resultado, profe? 67 decibeles. Sí, señor. Aproximando. La verdad no recuerdo si lo hice aproximando o no. Sí, profe, porque da 66.989. Listo, vamos a verificarlo. Que desearía volver por acá para introducir todo esto, listo.
Esto es 5, ¿cierto? Ah, no, igual no puedo modificarlo. Nada, me tocó escribirlo todo, ¿verdad? Borrar. Borrar. Esto acá toca. 5 por 10 a la menos 12. Si es 5 por 10 a la menos 12, ya me olvidó. Menos 6, profe. 5 por 10 a la menos 6. 5 por 10 a la menos 6 dividido entre, vamos a poner paréntesis, 10 a la menos 12. Ok, hice mal. Ah, la A mí embarré. me dio, profe, a mí me dio 66.98. Sí, es que la embarré acá, me comí un paréntesis. Me comí un paréntesis acá. Ahora sí. 5 por 10 a la menos 6 dividido entre 10 a la menos 12. Ahora sí, paréntesis del logaritmo. Listo. 66.98, correcto. Es decir, aproximadamente 67 decibeles. Bien. Todos llegaron a esa respuesta, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, todo claro sobre cómo se trabajan, sobre cómo se manejan estos problemitas de nivel de intensidad. Ahora bien, vamos a verificar, vamos a revisar otro. Vamos a revisar, por ejemplo, este. A ver, este es el 5 me dio a mí. Ah, caramba, no tengo hecho el 5 por acá. Profe, ¿cuánto tiene que dar? No sé, no. No lo tengo por acá resuelto, voy a ver. Es 2 por 10 a la menos 7. Es decir, vamos a escribir todo, 10 logaritmo de... ¿Cuánto dije? 2 por 10 a la 7, ¿cierto? Sí, señor. 2 por 10 a la 7 dividido entre 10 a la menos 12. Así que 63 decibeles me da por acá. Ah, no, mentiras, me equivoqué.
No, profe. 3, Sí. profe. Ah, sí. Se me equivoqué por acá. Voy a utilizar esta mejor. Esto es 2 por 10 a la 7. Dividido entre 10 a la 12. Eche. Ahora sí. 193 decibeles. Sí, profe. ¿Sí? Y la pregunta con respecto a ese ejercicio también es importante responderla. ¿Qué concluye uno? Volviendo a retomar por acá. ¿Qué concluye uno con un nivel de intensidad de 193 decibeles? ¿193 decibeles es bastante o es poquito? Empezando por ahí. ¿Poquito? Es bastante. Bastante. ¿Por qué es bastante? Porque si recordamos la escala, va desde los 0 decibeles hasta ¿cuánto? 120. 120. El humano. Ajá, el humano. Va desde los 0 hasta los 120. Y yo les había dicho que el umbral de dolor del oído estaba entre ¿qué decibeles? Es decir, a partir de qué cantidad de decibeles el oído ya empieza a sufrir dolor y daños. Y yo le había dicho que había... 200. No, Profe, después de 20.000 Hz, 20.000 Hz. No, después de los 20.000 Hz lo que tenemos es la región de los ultrasonidos. Pero no, yo le había dicho que hay una pequeña discrepancia ahí en cuanto a unos libros, que algunos libros dicen que por encima de los 110 decibeles el oído ya empieza a sufrir dolor. Y otros libros dicen que por encima de los 120. Bueno, algunos dicen también que por encima de los 109, 108, algo así. Es decir, todo sonido por encima de los 110 decibeles ya implica dolor en el oído. Es decir, un sonido en 193 decibeles ya es demasiado fuerte para el oído humano. Es decir, ni siquiera lo vamos a percibir, pero sí va a conllevar algún daño en el oído. ¿Sí? Porque recordemos, nosotros percibimos desde los 0 hasta los 120 decibeles. Por encima de los 120 decibeles ya no percibimos sonidos. O percibimos sonidos tipo ruido. ¿Sí? Vamos a ver si profe, una sí pregunta, ¿y tengo en esto por acá. Hz? En Hertz hasta los 20.000. Hasta los 20.000 Hz. ¿Qué es el umbral o el espectro de audición? Desde los 20 hasta los 20.000 Hz. Vamos a abrir un momentico bueno, que ya me estoy pasando, la gráfica de sonoridad. Para que observen eso. En nuestra gráfica de sonoridad, ya en esta zona, por encima de los 120 decibeles, lo que uno observa en esta gráfica es que inicialmente las curvas de sonoridad tienen su inclinación normal, es decir, para ciertas frecuencias voy a percibir ciertos niveles de intensidad, voy a percibir ciertos sonidos. Pero a medida que yo aumento el nivel de intensidad, es decir, entre comillas, aumento el volumen, lo que yo percibo con esas curvas de sonoridad es que ellas se van aplanando. ¿Sí?
Es decir, que para distintas frecuencias yo estoy percibiendo el mismo nivel de intensidad, es decir, estoy percibiendo el mismo sonido, no estoy diferenciando los sonidos ahí. Y el límite está acá en los 120. Ya por encima de los 120 yo no voy a percibir ese sonido y lo que estaré observando, lo que estaré percibiendo va a ser simplemente un dolor en el oído. Un dolor en el oído debido a ese sonido tan alto, ¿sí? Ese nivel de intensidad tan alto. Entonces, básicamente eso es lo que sucede. A medida que uno aumenta este nivel de intensidad y esta curva se aplana, lo que uno percibe es que para distintas frecuencias yo voy a estar percibiendo el mismo sonido. Digamos que en esta frecuencia de los 100 Hz yo tengo una guitarra y en esta frecuencia de los 250 Hz tengo un piano. ¿Sí? El nivel de intensidad ahí, es decir, el volumen es tan alto que yo ya no diferencio cuál es la guitarra y cuál es, ¿qué dijo el otro? El piano. ¿Sí? Es decir, ambos sonidos se escuchan iguales. Básicamente eso nos dice las curvas de sonoridad. ¿Bien? Es decir, cuando a mí me digan un nivel de intensidad ya por encima de los 120 Hz, pues ya es, primero, dañino para el oído humano y segundo, ya no se percibe. ¿Listo? Profe, Señora. en algunos libros dice que después de los 120 decibeles ya hay rompimiento del tímpano. Exacto. Pero ese ya es caso más extremo, ¿sí? Es decir, primero está el dolor en el oído. Dolor normalito que empieza, según algún texto, según algún libro, según alguna página, a partir de los 110. Según otro texto, dirá que a partir de los 115. No sé, esos son estudios. Recordemos que la sonoridad o la percepción del sonido es distinto para cada persona, ¿sí? Entonces lo que yo entiendo de eso es que hay un ranguito, hay un rango un rango de nivel de intensidad para el cual para mí puede ser dolor y para otra persona es, no sé, un sonido simplemente fuerte. Para alguien que no tenga eh, su oído tan desarrollado o algo así, o que ya haya sufrido pérdida de audición. O sea, entonces pone todo sonido por encima de los 110 ya está causando dolor en el oído, que a medida que aumente ese decibel, pues va a causar otros daños, como el que usted nos indica ya que por encima de los 120 ya causa ruptura en el tímpano. ¿Sí? Es como cuando, no sé, en alguna guerra o en algún accidente, lanzan una granada cerca de alguien. Y lo primero que uno observa es que el oído le sangra. ¿Sí? Es por eso. O que el oído le queda, ¿cómo es la palabra? Tildando. Que le queda un sonido ahí vacío, un chillido. Es básicamente por eso. ¿Bien? Porque el nivel de intensidad es demasiado alto. Y esas son cosas que hay que tener en cuenta. Los audífonos dañan los oídos, lo digo por experiencia. Escucharlos a todo volumen, y uno cree que no, y sí. A mí, digamos, cuando yo termino las clases, porque a veces como la señal se va y se escucha muy pasito, me toca subirle todo el volumen. Y cuando me los quito, quedan pitando. Y es una Ajá, sensación exacto. muy, muy fea. Exacto, lo que pasa con los audífonos cuando uno los usa por mucho tiempo es que el oído se va acostumbrando a ese nivel de intensidad. ¿Qué significa que el oído se vaya acostumbrando a ese nivel de intensidad que uno está perdiendo? Audición. Yo por lo general intento usar los audífonos siempre en el mínimo, es decir, donde yo escuche lo necesario. Porque yo suelo utilizar los audífonos durante bastante tiempo y ya al final del día, o sea, lo que yo uso es diadema, no utilizo audífono como tal porque el audífono como tal es aún más invasivo, ya que el sonido llega directamente al canal auditivo. En la diadema, pues ya no llega directamente al canal auditivo, ya ahí ya se amortigua un poco eso, pero aún así
la presión que genera la diadema en los oídos siempre me fastidia. Siempre me queda un dolorcito ahí, un malestar. Entonces siempre hay que utilizar los audífonos. La última vez que me hice ese examen de audición, bueno, que me lo realizaron en la universidad, la recomendación era utilizar los audífonos por cortos periodos de tiempo y en un volumen bastante bajo, es decir, en un volumen en el que yo lo alcance a percibir para simplemente que mi audición siempre esté ahí, ¿sí? Que mi audición siempre esté en estado normal, que no se acostumbre a sonidos muy fuertes. Es como la vista es lo mismo. Cuando uno se la pasa mucho tiempo en el celular o mucho tiempo frente al computador, básicamente lo que está sucediendo es que los músculos están acostumbrados a esa distancia entre el ojo y pues lo que yo estoy utilizando, ¿sí? Y pues uno va perdiendo visión, porque los músculos que mueven, no sé si eso sea la córnea o qué, se acostumbran a esa distancia. Es decir, se están acostumbrando a esa posición y uno se acostumbra a tener la vista en esa posición. Por lo que si yo quiero leer algo mucho más lejos, ya me va a empezar a costar un poco más de trabajo con el tiempo. Es decir, básicamente todo causa daño. Tengo una pregunta. Buenos días. Okay. Buenos días. En el ejercicio en los ejercicios que estabas explicando, ese 10 a la menos 2 siempre va a ser 10 a la menos 2 en la A la fórmula. menos 12. Sí. A la menos 12, siempre será así, 10 a la menos 12. Sí, yo les decía en la clase pasada que voy a ponerlo acá del taller ya que cerré la otra. Este valor de I sub 0 para el nivel de intensidad siempre va a ser 1 por 10 a la menos 12 o simplemente 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado, siempre. Este I sub 0 siempre va a valer eso. Cuando yo hablo de sonoridad, pues esta intensidad varía dependiendo de la frecuencia. Es decir, ahí sí ya no va a ser 10 a la menos 12. Ahí cambia con respecto a la frecuencia. Pero para nivel de intensidad, es decir, para esta fórmula, para este beta, para nivel de intensidad, donde tenemos acá, para nivel de intensidad, siempre va a ser 10 a la menos 12. ¿Listo? Pero bueno, ya son las 6:30, ya vamos a empezar con las exposiciones. ¿Listo? Entonces, ¿quién va a iniciar? ¿Voluntario o lo elijo yo? Si lo elijo yo, bueno, vamos a abrir por acá Teams, a ver quién me sale de primero. Profe, Señora. ya podemos iniciar nosotros. Lo que pasa es que acá está lloviendo mucho y me da miedo que se vaya la luz. Listo. Voy a dar el permiso. A ver dónde es que sea el permiso. Para que puedan compartir pantalla. Creo que este. Ya deberían poder compartir pantalla. Listo. No me salgo. Listo. Buenos días. Mi nombre es Laura López Arismendi, de la Universidad de Pamplona. Actualmente curso el segundo semestre. Junto con mis compañeras Luz Ángela Carrillo Sierra, Elizabeth Martínez Quiroga y mi compañero Rafael Bonilla Gámez, escogimos el animal de la polilla. Siguiente, por favor. Bueno, como todos sabemos, la polilla es un insecto y estos insectos
se reconoce porque poseen una diversidad de los sistemas de recepción del sonido. A estas polillas se les conoce el porqué de dicha sensibilidad auditiva y solo se sabe que esta habilidad, por decirle así, es utilizada como un mecanismo de defensa ante su depredador, que es el murciélago. Siguiente, por favor. Bueno, el murciélago genera un ultrasonido que lo ayuda a encontrar sus presas, a orientarse y a localizar un obstáculo. El murciélago, primero que todo, lo que hace es emite los ultrasonidos y así es como localiza su presa. Después de esto, el eco del ultrasonido rebota al insecto y el murciélago lo puede percibir y así es como lo caza. Las polillas tienen la habilidad de reconocer este ultrasonido y después de esto ellas generan un despliegue de vuelo evasivo y así es como evitan al murciélago. Siguiente, porfa. Bueno, los órganos timpánicos de las polillas. Los órganos timpánicos de la polilla son pareados y se encuentran en el grupo taxonómico. Estos se ubican en una concavidad o hendidura externa y están compuestos por 3 estructuras: el tímpano, la cavidad timpánica y el órgano cordófono. Siguiente, por favor. Bueno, hay una investigación que se hizo en una universidad de Escocia, en donde probaron la capacidad del sistema auditivo de la polilla con diferentes frecuencias del sonido. Ellos midieron las vibraciones de la membrana del tímpano y registraron las actividades de los nervios auditivos. Los tímpanos vibraron con una frecuencia de 300 kilohercios y se puede notar que esta es la diferencia que hay entre el ser humano y las polillas, ya que los humanos solamente pueden escuchar una frecuencia máxima de 20 kilohercios. Además de esto, se conoce que las polillas tienen una sensibilidad auditiva a los ultrasonidos, puesto que los murciélagos emiten una frecuencia desde 14 kHz hasta 100 kHz, que hace que, pues, que las polillas puedan evitarlos a ellos, y esto es lo que hace la diferencia entre las polillas y el ser humano, que las polillas son capaces de escuchar estos ultrasonidos que los seres humanos no podemos. Y ya eso es todo. Vale, Estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias. vale. Inicialmente voy a imprimir por acá. Voy a tomar la asistencia antes de que cierre la conversación. Y ahí finalizo la reunión. Volvemos a ingresar y continúa el siguiente grupo. Y por favor, la compañera Laura, creo que era la que está exponiendo. Ahorita que volvamos a ingresar en el chat, me coloca los nombres de todos los integrantes, por favor. Listo, profe.